Hasta hace muy pocos años, cuando el uso de las caballerías para las labores agrícolas estaba en pleno auge, había una serie de complementos para el transporte cuya fabricación requería de unos artesanos especializados que adquirían su técnica con la experiencia que da la práctica. Esto es la savia de sacar el estiércol de los corrales de las caballerías, para llevarlo a los bancales y a los huertos, y aquí se usaba para eso. Esto en la cuba, lo traía un hombre que había allí, el Esparto, no sé de qué parte lo traían. Lo traía un hombre que había allí lo trabajaban todos en Esparto de esto. Con una extensión que no llega a las 700 hectáreas, la cuba es el término más pequeño de Aragón. Este hecho justifica que, al no tener apenas tierras para su cultivo, todos sus vecinos se dedicaran hasta hace muy pocos años a la elaboración del esparto. Pues esto hará unos 15 años. Ya empezó a ir a menos porque la transformación de la agricultura lo iba así. Para los carros ya no se necesitaban, para sayas de carbón tampoco, porque se hacían mucho, después de la guerra se hizo mucho para el carbón vegetal, para sacarlo de los bosques, después de quemado, y ya prácticamente fue a todo a menos. Después hacían muchas esteras de estas para cerdos, pero tampoco, no, ya no. Están las granjas para transportar los cerdos. Ya no vale la pena, no se hace nada ahora. El esparto, utilizado como materia prima para la fabricación de los serones y otros aperos, se adquiría por fajos de 12 a 13 kilos en la provincia de Albacete y más concretamente en Ellín. Para poder trabajar el esparto había que dejarlo en una balsa con agua durante toda la noche anterior. Había una balsa también que se remojaba el esparto aquí, que decían, y pues hay una copla que dicen aquí, 3 cosas hay en la Cuba que no las tiene Madrid: el pocico y la balsica, que era la balsica que se remojaba el esparto, y el pairónico es así. Antes de fabricar cualquier apero, había que elaborar una tira ancha de esparto llamada llata. Para ello se utilizaban 15 camales de brines de esparto trenzados entre sí. Lo voy a contar seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 15, lo que le he dicho antes. 15. 7 por cada lado y uno que va y viene. Mire, ¿ve? Ahora se le ponen el esparto. Coges 3 y 2 por arriba y 2 por abajo. Y ahora la del otro lado, lo mismo. 3 que dejas aquí y 2 por arriba y 2 por abajo, y así seguidamente. Pues se meten estas pinchas y todo lo llevan de bucarotas. Es pesado el trabajo este y no rentable. Era duro, era duro. La llata podía variar en peso según la aplicación que fuera a tener, y para ello se utilizaban camadas más gruesas en el trenzado. Pero, eso sí, la longitud siempre era la misma, 40 varas. Esto era la medida que había de esto para el esparto, le llamaban la vara. Y además una medida, claro, porque las mujeres a las que se les daba hacer, pues después había que medir. Si alguna no lo tenía, había que tener 40 varas, ¿no? 40 varas. Ese rollo tiene 40 varas. 40 varas. El rollo 40 varas, ¿verdad? Y había que hacerlo por lo que se pagaba. Y era la medida que se tenía. Tenía 4 palmos. Tiene 4 palmos. Que era 90, creo que son 90 y tantos centímetros, ¿no? Que tenía la vara, un poco menos que el metro. Para coser la llata y dar forma a los aperos, se utilizaba el hilo hecho con el trenzado de 3 camales de esparto. Con 24 hilos se formaba una madeja. Mire, se empieza haciendo así con el dedo pequeñito, así, se enrolla y se va cogiendo 3 camadas, se va haciendo la trenza. Y cuando llega a la barba, pues ya terminó. Y tenía que haber 24 hilos. 24 hilos para hacer una madeja de esta, ¿ve? Este trabajo se hacía de forma colectiva, juntándose varias personas en un rincón de la calle en una reunión llamada vela. Pues bueno, que todos estos trabajos nos juntábamos todos entonces, claro, más cerca del pueblo, en 3 o 4 sitios, a las entradas de las casas, y jóvenes y viejos y todo esto. Y aquello más bien era una armonía, una unidad muy grande, porque de ahí hasta los jóvenes salían muchos noviazgos de allí.
se hacían bromas, pero en resumen, las mozas tenían interés ir por ver si los mozos iban por ahí también y de ahí salían novios y casamientos después. Pues esto es esto se llama la jareta, que es para terminar los sariones, el sarión, la saria, las terminaciones de las piezas. Este objeto tiene nada más este. Se hace 3 camadas y es bastante más grueso que el hilo. Y se hace distintamente también, se llama jareta. Esto es para pasar la aguja cuando se acaba un hilo, para continuar. Para hacer 40 varas de llata se necesitaban 2 días intensos de trabajo y para coser un serón se empleaba una jornada. Para un hilo tan grueso como el que se utilizaba, hacía falta una aguja especial. El cosido consistía en unir las llatas con hilo de esparto, cogiendo 2 o 3 camales de cada una. Continúo cogiendo 3. Y ahora después, si vuelvo a coger aquí 3, y si quiero que me vaya a la otra mano, que vaya a crecer, pues entonces cojo de aquí 2 camadas, son 1 y 2. A ver, ¿tú se vio cuánto has dicho? Y de aquí 3. Y ya, sí, y después seguido 3 normalmente siempre. Terminadas las piezas, los artesanos se dedicaban a recorrer los pueblos vecinos con caballerías para vender su producto. Los esparteros de la Cuba eran conocidos por toda la comarca y su fama quedó reflejada en la literatura popular. Si te casas en la Cuba no dejarás de aprender a hacer sarias y serones y llevarlos a vender. Había que irlos a vender Eso sí, fuera. eso sí que era una copla también, yo no sé, bueno, sí. Porque había que llevarlos a vender